Mi nombre es Hernán Aranguren, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico, actualmente cursando la materia Computación para Ingeniero. Yo les voy a hablar sobre los archivos secuenciales. Ahora vamos a pasar al apoyo visual. Acá tenemos los conceptos básicos de archivo. Un archivo, recordando lo que es un archivo, también definido como fichero, dicho fichero es un conjunto organizado de informaciones del mismo tipo, que pueden utilizarse en un mismo tema como soporte material de esta información. Tenemos los archivos secuenciales. Como su nombre lo indica, en este tipo de archivo, los archivos se graban en secuencia o consecutivamente y deben accesarse de ese mismo modo, es decir, conforme se van insertando nuevos registros, estos se almacenan al final del último registro almacenado, o sea, del 1 al 2. O sea que cuando se desea consultar un archivo almacenado, hay que leer cada registro hasta llegar al que se busca. Este tipo de registros se utiliza una marca invisible que el sistema operativo coloca al final de los archivos, el cual es EOF, lo cual significa End of File, lo cual es el fin del archivo, o sea, nos muestra dónde finaliza el archivo. Tenemos cómo surge la necesidad de los archivos. Algunas aplicaciones exigen transportar los datos de una computadora a otra. De ahí surge la necesidad de almacenar dichos datos en forma permanente, que permita retenerlos en ciertos dispositivos de almacenamiento secundario por un periodo de tiempo largo, sin necesidad de suministrarle energía, de tal forma que permita transportarlos y utilizarlos en otros equipos computacionales. Anteriormente, el único medio de almacenamiento era la memoria RAM, pero como podemos recordar, esta es una memoria volátil, es decir, si se apaga la computadora, se pierden los datos. Imagínense estar introduciendo una lista con 1000 datos y que cuando estemos terminando, la electricidad sea interrumpida y no hayamos creado un archivo. Por esto, la necesidad de los archivos. Acá tenemos la relación entre la memoria principal, el microprocesador y dispositivos de almacenamiento secundario. Acá podemos observar la memoria RAM, el microprocesador y nuestro archivo. Hay que tener presente y recordar que los archivos no procesan datos, ellos solamente almacenan. Todo se opera acá, entre la memoria RAM y el microprocesador, y luego se almacena acá dentro del archivo. Acá tenemos la analogía de archivos y archiveros. Este es el modo de operación de un archivo, puede ser asociado con el de un archivo de oficina, ya que ambos almacenan datos y operan de forma semejante, de tal forma que muestran las siguientes operaciones similares y de comparación. Acá podemos observar en operación y acción, donde identificar la localización de la información en un archivero, localizando el archivo en particular que contiene las carpetas con la información que se solicita, ya que una oficina puede tener varios archiveros debidamente clasificados e identificados. En el archivo computacional, identificando la base de datos correspondiente a la información que se solicita, una base de datos es una colección de archivos relacionados. Por ejemplo, profesores, alumnos, materias están relacionados. Identificar el lugar exacto donde se encuentra la información. Regularmente, un archivo contiene varios cajones, cada uno con información debidamente clasificada y ordenada. En el archivo computacional se recomienda que los archivos contengan datos relacionados con un objeto de interés en particular y no de varios. Por ejemplo, que los datos sean solo de alumnos. Acá tenemos en operación o acción los nombres. En un archivero se pueden colocar etiquetas a los cajones de los archiveros para identificar su contenido, de tal forma que indique el contenido o la clasificación de las carpetas que contiene. En el archivero computacional, los nombres de los archivos están regidos por el sistema operativo, pero regularmente se componen del nombre principal y su extensión, la cual puede ser cualquier tipo, es decir, el usuario puede colocarle la extensión que desee, ya sea DAC, TXT, Bing, JK, 8, etcétera. Sin embargo, se recomienda que tanto el nombre como la extensión sean relevantes al contenido del archivo. Por ejemplo, alumnos.dac o archivos.txt.
Acá tenemos las operaciones. En un archivero se puede agregar, extraer o cambiar documentos de las carpetas. En el archivero computacional, básicamente un archivo solo tiene dos operaciones, que es lectura y escritura. Las demás operaciones se realizan como consecuencias de esta. Acá tenemos operación de apertura. En un archivero, bueno, obviamente cuando se requiere agregar o consultar carpetas del cajón de un archivo, es necesario primero abrirlo. En el archivero computacional, para accesar a los datos de un archivo, es necesario abrirlo. Existen varios modos de apertura de los archivos, dependiendo de las operaciones que se desee realizar en él. La clasificación de los datos, bueno, los cajones de los archiveros tienen separadores o pequeñas pestañas para identificar las carpetas. Estas facilitan el acceso, ya sea la inserción o la extracción de una carpeta en particular. Los datos pueden ser almacenados de muchas formas diferentes en los archivos y de esto depende la facilidad o dificultad que el archivo muestre para ciertas operaciones de acceso. A estas formas de almacenamiento se les conoce como organización del archivo. El cierre. En un archivero, cuando ya no se desea utilizar un cajón de un archivero, es necesario cerrarlo, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de dañar o perder la información. Igualmente, en un archivero computacional, cuando se termina de utilizar un archivo, es necesario cerrarlo. De esta forma se vacía la memoria caché y se asegura almacenar y proteger los datos. En cuanto a la seguridad, en un archivero, bueno, algunos archiveros cuentan con un candado que permite asegurar los cajones de apertura no deseadas por personal no autorizado. En el archivero computacional, dependiendo del sistema operativo, se pueden aplicar restricciones de seguridad y acceso a los archivos dependiendo de los usuarios, es decir, se establecen políticas de acceso a los usuarios. En la apertura de archivos, antes de leer o escribir los datos, es necesario abrirlos. Al abrir el archivo, se establece comunicación entre el programa y el sistema operativo acerca de cómo accesarlo. Es necesario que el programa le proporcione al sistema operativo el nombre completo del archivo y la intención de uso, ya sea leer o escribir datos. Entonces se definen áreas de comunicación entre ellos. Cuando una de estas es una estructura que controla el archivo, se recibe una respuesta que informa el resultado mediante un apuntador. Cada archivo abierto requiere un alias para poder realizar operaciones. En la imagen podemos apreciar el paso de información y cómo se comunican. Acá podemos observar el sistema operativo, tenemos nuestro programa de archivo, ¿ve? Nombre de archivo, si es lectura o escritura, y el apuntador de la estructura del archivo. Luego se va almacenando dentro del archivo. Aquí la estructura del archivo contiene información del archivo que se está usando, así como el tamaño actual y la localización de los buffers de datos. Acá tenemos la clasificación de archivos por tipo, los cuales son archivos de texto, que son aquellos que pueden contener cualquier clase de datos y de tal manera que son entendibles por la gente. Los datos en un archivo de texto se almacenan usando el código ASCII, en el cual cada carácter es representado por un simple byte. Debido a que los archivos de texto utilizan el código ASCII, se puede desplegar o imprimir. En este tipo de archivos se almacenan como cadenas de caracteres, por lo tanto no se pueden realizar operaciones matemáticas directamente con ellos. Por ejemplo, si se guarda el dato 3.141592 en un archivo de texto, se almacenará como, viendo las comillas, 3.141592. Y nótese que 3.141592 es diferente a lo que mantenemos dentro de las comillas. Los archivos binarios. Este tipo de archivo almacena los datos numéricos con su representación binaria. Pueden ser archivos que contienen instrucciones en lenguaje máquina listas para ser ejecutadas. Por ejemplo, cuando escribimos un programa en un lenguaje en particular como C++, Pascal, Fortran, entre otros, tenemos las instrucciones almacenadas en un archivo de texto llamadas programas fuente. La declaración de los alias de los archivos es muy importante. Y es necesario declararla una variable de tipo file, como la que tenemos acá. Ya conocemos esta librería, pero necesitamos y es necesario declarar la variable de tipo file, que opera como el apuntador a la estructura del archivo. Las funciones de manejo de archivos. En esta sección se presentan las funciones más importantes para el manejo y control de registros en archivos. La función fopen, que vendría siendo, como todos saben, open es abrir,
y modos de apertura de archivo, se usa la función fopen para abrir un archivo, determinar el modo de apertura y establecer la vía de comunicación mediante su alias correspondiente. Además, determinar el tipo de contenido del archivo texto o binario. Esta función tiene dos argumentos: el nombre del archivo y su modo. Acá tenemos algunas de las funciones. En el modo de apertura en archivos de texto tenemos la R, que es apertura en modo de solo lectura, y el archivo debe existir. En el modo apertura de archivos binarios se coloca la R con una B. Igual para las demás letras. Por ejemplo, W en el modo de texto es apertura de solo escritura. Si el archivo existe, se reescribirá y pierde el contenido anterior. Si el archivo no existe, lo crea. En A, los datos se agregan al final del archivo. En este caso es contrario, el archivo se crea. En R+, la apertura en modo lectura-escritura, el archivo debe existir. W+, la apertura en modo de lectura-escritura, si el archivo existe, se reescribirá, pierde el contenido anterior. Y en el A+, es apertura en modo lectura y agregar. Si el archivo no existe, lo crea. Acá tenemos otra de las funciones, la cual es la null, la cual nos permite validar la apertura del archivo. Si un archivo no se puede abrir, la función fopen devuelve el valor de 0 definido como null. Eso en la librería stdio.h. Acá tenemos un breve esquema. Aquí se declara la variable del archivo con su alias. Aquí colocamos el área fopen y entre paréntesis se coloca nuestro archivo, ejemplo.dac rb. Se coloca un if donde él nos va a retornar si el valor es 0. Si el valor es 0, él procede a abrir el archivo. Cierre de archivo. O sea, al igual que hacer una apertura, como veníamos hablando en las comparaciones de los archivos físicos y los computacionales, hace falta un cierre de archivo, el cual nos va a permitir darle seguridad a nuestro archivo. Antes de dejar de utilizar un archivo es necesario cerrarlo. Esto se logra mediante la función fclose o fcloseAll. Si se usa fclose es necesario indicarle el alias, o sea, el archivo que se desea cerrar. Y la función fcloseAll cierra todos los archivos abiertos. Acá tenemos, por ejemplo, una consulta secuencial. Acá generamos nuestro alias, abrimos producto.c, que este va a ser la apertura del archivo y la asignación del alias. Acá en el alias null, el archivo no existe, nos retorna si lo crea, y si existe, entra. Entonces, acá lee el registro, se crea un ciclo mientras no se encuentre hasta el final del archivo, y hace el ciclo repetitivo hasta que encuentre el archivo. Si lo encuentra, automáticamente él lo cierra. Acá tenemos un esquema cuando son varios archivos que se están manejando dentro de un mismo programa. Acá tenemos el alias 1, alias 2, alias 3. Cada uno tiene un fopen, ejemplo.dac, este abre el archivo binario, ejemplo.dac, en modo de solo lectura y lo asigna al apuntador. El alias 2, que es fopen archivo de txt, crea el archivo de texto en modo de solo escritura y lo asigna al apuntador, alias 3. El archivo lo cree y él es su directorio de C en tarea. Entonces nótese que se necesitan dos, ya que el backslash indica el inicio de una secuencia en escape de C++. Acá tenemos un ejemplo de cómo crear nuestro archivo. Lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestro archivo con su alias. Luego ese alias le vamos a dar la dirección para que realice la apertura del archivo. Acá le colocamos como nombre archivo apertura.txt, lo cual nos indica que es de texto, al igual que la W nos indica que es solo escritura. Se coloca un if y este if lo vamos a comparar con un null. Si nos retorna un 0, entonces el archivo no se creó.
En dado caso de que el archivo sea exitoso, nos mostrará en pantalla que el archivo se creó. Vamos a correrlo y acá podemos apreciar el archivo se creó correctamente. Para determinar si esto es cierto, nos vamos a la carpeta donde tenemos alojado el archivo fuente y vemos que aquí nos aparece archivo apertura. Obviamente dentro de él no hay nada porque no hemos ingresado nada, pero es un buen indicio de que se hizo la apertura. De todas maneras podemos hacer otra demostración eliminando acá el archivo y ejecutándolo nuevamente. Le damos a ejecutar, el archivo se creó correctamente. Cerramos y nos vamos a nuestra carpeta. Volvió a aparecer el archivo apertura. Acá tengo otro ejemplo un poco más complejo donde declaramos nuestro archivo. También dos variables, una entera, una de tipo char, cadena de 50 caracteres. Y dentro del if ya colocamos nuestro alias y automáticamente le agregamos la dirección del archivo y lo comparamos con el null. Acá le formulamos la pregunta al usuario si desea almacenar algún texto en el archivo. Si su respuesta es sí, coloca 1. Si es 0, es no. Hacemos un while para que me haga un ciclo repetitivo para preguntarle varias veces al usuario si desea agregar más texto al archivo. Colocamos nuestro string. Acá se utiliza el get cadena, que es el que me va a leer esos datos que ingrese el usuario. Le vamos a preguntar, ¿desea almacenar más texto en el archivo? Si no, hace el fin. Este if nos va a dar esa respuesta y la va a volver a generar. Si no, este else nos va a indicar que si hubo un problema en el archivo, simplemente él no se pudo abrir o no se pudo crear. Vamos a correrlo. Y nos dice, bienvenidos al archivo almacenador de textos. ¿Desea almacenar algún texto en el archivo? Colocamos sí. El número 1 que es sí. Ingresa el texto. Hola, profesor Pedro. ¿Desea almacenar más texto en el archivo? Sí. ¿Cómo está? ¿Desea almacenar más texto en el archivo? Le damos al 0, indicando que es no. Ya se ejecutó perfecto. Salimos y nos vamos a nuestra carpeta fuente. Y aquí buscamos, si nos fijamos, el archivo tiene como nombre archivo.txt. Al buscarlo acá en la carpeta, nos aparece acá, archivo. Al abrirlo, nos marca, hola profesor Pedro, ¿cómo está? Bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado. Que estén bien.